Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de marzo del 2025 y estos son nuestros titulares. La salud del Papa sigue mejorando, aunque no hay todavía una fecha para su regreso al Vaticano, según informe médico que ofrece la Santa Sede. El Papa ha aprobado la celebración de una asamblea extraordinaria en 2028 para revisar la aplicación de los decretos aprobados en el Sínodo sobre la sinodalidad. Los obispos europeos han publicado un comunicado por el cual solicitan a los gobiernos de los países del continente que sigan apoyando militarmente a Ucrania. Los patriarcas de la Iglesia cristiana en Siria han denunciado las matanzas que el régimen islamista está llevando a cabo y que afectan también a cristianos. Un obispo nigeriano ha denunciado en el Congreso de Estados Unidos la persecución que sufren los cristianos en Nigeria, con complicidad por parte del gobierno. El Papa mejora lentamente de su pulmonía doble, pero sigue en el hospital, donde ha pasado el 12º aniversario de su elección como pontífice. Aunque no ha habido ninguna rueda de prensa por parte de los médicos, salvo la única que hubo hace unas semanas, el parte distribuido por el Vaticano informa de la progresiva mejoría de la salud del Papa. El pontífice ha participado esta semana desde su habitación del hospital, a través de una transmisión en video en los ejercicios espirituales que se han llevado a cabo en el Vaticano. No ha podido ser visto desde ella. Los sucesivos informes sobre su estado de salud, que ya no son diarios, han recalcado que su mejoría es progresiva y está consolidada. Sigue recibiendo oxígeno de alto flujo durante el día y utilizando una mascarilla para la respiración durante la noche, aunque el último informe decía que ésta se le estaba retirando gradualmente. No hay todavía ninguna fecha prevista para su regreso al Vaticano, pues el equipo médico considera que su situación aún es delicada, aunque ya su pronóstico no sea de la misma gravedad. Creen que la hospitalización deberá prolongarse aún por tiempo indefinido. Esto ha hecho que el Papa transcurriera en el Gemelli la significativa fecha de su 12º aniversario como sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. Aunque llegaron al Vaticano felicitaciones procedentes de todo el mundo, el único acto del que se tuvo conocimiento fue el de la entrega de una tarta de cumpleaños por los empleados del hospital. Mientras tanto, y acabados los ejercicios espirituales, han vuelto a celebrarse en la plaza de San Pedro los rosarios, pidiendo por el completo restablecimiento del pontífice. La aplicación de lo aprobado en el Sínodo sobre la sinodalidad será revisada en una asamblea extraordinaria que se celebrará en 2028. Desde su habitación en el hospital, el Papa ha firmado un decreto por el que se convoca una asamblea extraordinaria para el año 2028. El objetivo será analizar el grado de aplicación en la Iglesia Universal de lo aprobado en el Sínodo de la Sinodalidad celebrado en octubre del año pasado en Roma. La Secretaría General del Sínodo ha enviado una carta a todos los obispos y eparcas, y a través de ellos al Santo Pueblo de Dios bajo su cuidado, detallando el proceso de acompañamiento y evaluación de esta fase de implementación. Este proceso involucra a diócesis y eparquías, conferencias episcopales y estructuras jerárquicas de las iglesias orientales católicas, así como a institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, asociaciones laicales, movimientos eclesiales y nuevas comunidades presentes en sus territorios. El Papa Francisco ha enfatizado en el documento final de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, forma parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, y como tal debe ser acogido. Aunque no es estrictamente normativo, compromete a las iglesias a realizar elecciones coherentes. La Conferencia Episcopal, que agrupa a los obispos europeos, ha publicado un comunicado en el que se pide a sus gobiernos que sigan apoyando militarmente a Ucrania.
Ante el escenario político en torno a la guerra de Ucrania, los obispos de la Unión Europea han emitido un comunicado de prensa llamando a la Unión y a sus Estados miembros a seguir ayudando a Ucrania ante la injustificable invasión a gran escala por parte de Rusia. Entre la ayuda mencionan la militar necesaria para que la guerra continúe. En su mensaje, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea destaca el apoyo humanitario, político, económico, financiero y militar prestado por los líderes de la Unión Europea y por muchas organizaciones de la sociedad civil a través de gestos concretos de solidaridad. Respecto a un posible acuerdo de paz, los obispos europeos recuerdan que éste debe establecer las condiciones necesarias para garantizar que las familias ucranianas puedan reunirse de nuevo y vivir una vida digna, segura y libre en su patria soberana e independiente. Sobre el futuro del país, el comunicado insiste en que la comunidad internacional debe seguir ayudando a Ucrania en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas. Rusia, el agresor, debe participar adecuadamente en este esfuerzo. Los patriarcas cristianos presentes en Siria han denunciado las matanzas llevadas a cabo por el régimen islamista, en las que han muerto muchos cristianos. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada al poder de los yihadistas, que han contado con el beneplácito de Occidente, la situación ha acabado derivando en una masacre. Los patriarcas cristianos han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian las masacres de civiles. En un comunicado conjunto, los tres patriarcas han condenado con firmeza la violencia desatada en los últimos días, que ha dejado más de 1.300 muertos, y han instado a la reconciliación nacional como única vía para la paz. Las imágenes que se están difundiendo en las redes sociales, con decenas de vídeos de ejecuciones de civiles, menores incluidos, dejan bien claro a quién han estado apoyando los gobiernos de los países occidentales, cuyos ministros han visitado en las últimas semanas el país para apoyar al gobierno formado por los yihadistas. En su comunicado, los líderes religiosos han reclamado el fin de las represalias y la puesta en marcha de un proceso de reconciliación nacional que garantice la paz y el respeto a todos los ciudadanos, independientemente de su origen religioso o étnico. Un obispo nigeriano ha podido hablar ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar la persecución que se vive en su país contra los cristianos, con apoyo del gobierno. Un obispo católico ha informado ante el Congreso de Estados Unidos de la alarmante persecución que sufren los cristianos en Nigeria. Secuestros, asesinatos y la imposición de la ley islámica forman parte de una agenda para eliminar el cristianismo en el país africano. La administración de Trump debería presionar al gobierno de Nigeria para que deje de permitir que islamitas ataquen a los cristianos, afirmó un obispo católico ante el comité del Congreso esta semana. Los musulmanes militantes han llevado a cabo una limpieza religiosa en amplias zonas del país, asesinando, secuestrando, violando, robando tierras y renombrando aldeas, según denunció el obispo Wilfred Anagbe, misionero claretiano de la diócesis de Makurdi, en la región central de Nigeria. La experiencia de los cristianos en Nigeria hoy se puede resumir como la de una iglesia sometida a un exterminio islamita. Es aterrador vivir allí, declaró el obispo Anagbe ante el subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre África durante una audiencia el miércoles. Además de las campañas violentas y los ataques contra aldeas cristianas, ahora hay intentos por parte del Consejo Islámico de Nigeria y de varios grupos islámicos para imponer la Sharia, la ley islámica, a las poblaciones cristianas, añadió. El obispo explicó a los miembros del subcomité que los funcionarios gubernamentales en Nigeria brindan a los atacantes musulmanes lo que llamó impunidad. Cuando pedimos ayuda a la policía y al ejército, no vienen, denunció el obispo Anagbe. El obispo instó a los funcionarios federales de Estados Unidos a designar a Nigeria como un país de especial preocupación bajo la Ley Internacional de Libertad Religiosa de 1998,
lo que permitiría la aplicación de sanciones diplomáticas y de otro tipo contra el país. Nigeria, ubicada en África Occidental, es el país más grande del continente y el sexto más grande del mundo, con una población de aproximadamente 236 millones de personas. Un poco más de la mitad de la población es musulmana y un poco menos de la mitad es cristiana. En la última década, 145 sacerdotes católicos en Nigeria han sido secuestrados, según la agencia de noticias vaticana Fides. De ellos, 11 han sido asesinados y 4 siguen desaparecidos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la evolución de la enfermedad del Papa y a pedir oraciones por él. La salud del Papa ha seguido acaparando esta semana la actualidad de la Iglesia. Afortunadamente, esa salud ha ido mejorando según ha repetido un día tras otro el comunicado del Vaticano, aunque no se ha producido ninguna intervención pública de los médicos. En esta semana no ha ocurrido ningún acontecimiento extraordinario que haya puesto en peligro, en mayor peligro, la vida del Papa, como había ocurrido la semana pasada, cuando, por ejemplo, hubo aquella acumulación de flemas que obligaron a extraérselo mediante un mecanismo apropiado. La radiografía que le hicieron esta semana demuestra, según el parte del Vaticano, que la pulmonía doble que padece estaba remitiendo lentamente y que los fármacos van poco a poco haciendo efecto. En este marco se habla ya de la posible vuelta del Papa al Vaticano, de recibir el alta en el hospital. Incluso se especuló con que esto podía ocurrir este jueves, en que se han cumplido 12 años de la elección de Francisco al pontificado. Sin embargo, el Papa Francisco pasó esta fecha tan señalada en el hospital, los médicos no quisieron darle el alta y continúa en este momento todavía allí, aunque parece que puede ser inminente, salvo que se presente una nueva complicación, que puede ser inminente ese regreso a casa. Todos los síntomas que están constatando los doctores es que va mejorando, pero que aún hay un marco, como ellos dicen, una situación compleja que hace conveniente que el tratamiento que está recibiendo se siga produciendo dentro del hospital. Así las cosas, se plantean 3 preguntas. La primera: cuando le den el alta, ¿a dónde irá? Un periódico italiano especuló y anunció incluso que en la casa de Santa Marta, que es donde reside el pontífice dentro del Vaticano, se estaban preparando ya las condiciones para acoger allí al Papa Francisco, que estaban preparando de alguna manera una medicalización no solamente del apartamento papal, sino de otros de los apartamentos cercanos al suyo. El Vaticano ha desmentido tajantemente esta hipótesis. Pero no hay que olvidar que ya desde hace meses el Papa había ordenado que en los apartamentos de la Basílica de Santa María la Mayor se preparara esa habitación especial medicalizada, una especie de UCI dispuesta para atender a un enfermo. Nunca se dijo que era para él, obviamente, para atender a un enfermo que estuviera grave y evitar así que tuviera que ser atendido en el hospital. Además, también se sabe que el Papa, esto es público, ha decidido que cuando muera desea ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Por lo tanto, parece probable que si cuando le den el alta aún necesita algún tipo de atención especial por parte de los médicos, no vaya a Santa Marta, sino que vaya
a residir a ese apartamento medicalizado que está ya dispuesto desde hace tiempo en Santa María la Mayor. En todo caso, naturalmente, esto es una conjetura ligada a las condiciones que tenga el Santo Padre cuando reciba el alta en el hospital. El segundo interrogante es ¿cómo quedará? ¿Cómo quedará después de esto? Ha sido una enfermedad grave, una pulmonía doble multigérmica con una infección de virus, de bacterias y de hongos, según dijeron los médicos, una enfermedad grave que ha tenido altibajos difíciles dentro de esta enfermedad, y cuando le den el alta, obviamente será porque está recuperado, en parte por lo menos. Los médicos han dicho esta semana que ya había dejado el peligro inminente de muerte, aunque seguían insistiendo que la situación era compleja. ¿Cómo quedará el Papa cuando ya le den el alta y vuelva a casa, Santa Marta o Santa María la Mayor? ¿Cómo quedará? Pues eso no lo podemos saber ahora. Habrá que ver en su momento en qué condiciones estará, qué capacidad tendrá para seguir gobernando la Iglesia. Ahora bien, si estando en el hospital, en las condiciones graves en que ha estado, ha tenido esa capacidad de gobierno, por ejemplo, firmando nombramientos de obispos o el nombramiento como presidenta del gobernatorato a una mujer, a una monja, lo cual ha sido algo extraordinario e inédito en la historia de la Iglesia. Es decir, si ha tenido la capacidad de hacer esos nombramientos, pues también puede seguir teniendo esa capacidad cuando esté en casa, que estará, se supone, en mejores condiciones que cuando estaba en el hospital. Habrá que esperar. La tercera pregunta es sobre si dimitirá o no dimitirá. Creo, y así lo opinan la inmensa mayoría de los analistas, que el Papa, mientras tenga las condiciones intelectuales, aunque no sean las de poderse mover, pero mientras tenga las condiciones intelectuales suficientes, no va a dimitir. Además, esta es una cuestión tan delicada que no puede ejercerse sobre él ninguna presión. Debe ser algo que él decida libremente, sin que desde fuera nadie pueda condicionarle, pues dejaría de ser válida esa dimisión. Tiene que tener libertad para decidir. Mi opinión, y repito, la de la inmensa mayoría de los analistas, es que si él se encuentra intelectualmente capaz para gobernar la Iglesia, él no va a dimitir. Entraríamos en ese caso en una etapa semejante a la, nunca igual, pero semejante a la que ya se vivió en los últimos meses o incluso años de San Juan Pablo II, que gobernó la Iglesia estando en condiciones, desde luego, físicas muy limitadas. Así las cosas, se han disparado los rumores sobre si algunos cardenales estarían ya preparando el futuro y incluso próximo cónclave. Me parece todo esto una especulación, primero, de muy mal gusto porque el Papa está vivo, y en segundo, inútil. La historia demuestra que, salvo rarísimas excepciones, el que entra en el cónclave como Papa sale del cónclave como cardenal. Es decir, que la lista de los papables no sirve para nada y que el que de verdad tiene posibilidades permanece en el anonimato sin que, consiguiendo que nadie hable de él, sin que los focos no se fijen en él, porque todos estos que figuran como papables, por lo menos en un estado tan prematuro, repito, el Papa está vivo, pues no es más que como señales que se lanzan para distraer la atención y desviarla de aquellos que de verdad tienen posibilidades. El Papa está vivo, hay que ser muy respetuoso con él, aunque está efectivamente ha estado grave, está enfermo todavía, tiene 88 años,
no creo que sea ofensivo decir que estamos ya en la etapa final del pontificado, pero una etapa final que no sabemos cuánto tiempo durará. Por lo tanto, hay que respetar al Papa, no presionarle sobre su dimisión y no andar especulando sobre cuándo será el cónclave o quién será el sucesor, porque todo esto no sirve para nada. El que entra Papa sale de cardenal, eso es lo que confirma, salvo excepciones, la historia. Y si no, que se lo pregunten al cardenal Scola en el último cónclave que se produjo. Otra noticia de esta semana terrible ha sido la matanza que se ha producido en Siria contra los partidarios del antiguo régimen del derrocado presidente Assad. En esa matanza, que ha sido cruel, han asesinado fríamente a familias enteras, incluidos los niños, han muerto también muchos cristianos. Los patriarcas de las tres iglesias presentes en Siria han pedido públicamente, con un comunicado conjunto, que el mundo intervenga para frenar esas matanzas. Me parece que de una forma especial debemos rezar por la paz en Tierra Santa, la paz en Siria, la paz en Ucrania, donde se están moviendo las cosas para intentar conseguir al menos una tregua. Y debemos rezar por la Iglesia, por el Papa y por su salud. En manos de Dios está Él, pero es que en manos de Dios estamos todos. Rezamos por la paz, por la Iglesia y por la salud del Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.